y les comparto pantalla, ¿sale? Déjenme. Listo, ya está grabando. Entonces les comparto pantalla. Y hoy sí ya como tal entramos al contenido de nuestra asignatura, ya como tema 1, metabolismo del nitrógeno. Voy a hacer esto un poquito más grande para que alcancen a ver bien, ¿sale? Entonces, tema 1 va a ser metabolismo del nitrógeno. Ayer estuvimos revisando un poquito, otra vez retomando las bases de lo que son las proteínas, cuál es su estructura, sus funciones, y mencionamos que eran ahora sí que una parte clave del metabolismo, porque son de las principales biomoléculas que contienen nitrógeno, junto con las bases nitrogenadas, y ahorita vamos a ver incluso algunos otros tipos de compuestos que en general son compuestos nitrogenados, ¿sale? Entonces aquí tenemos una imagen que se conoce como el ciclo del nitrógeno, que de hecho vamos a estar abordando un poquito más adelante. Nos vamos a ir prácticamente como disectando, pues ahora sí que parte por parte. Recuerden que casi en todos los tipos de metabolismo que estamos revisando y que llegamos a revisar desde la parte de bioquímica en la asignatura anterior, incluyen esta, pues ahora sí que esta disección, esta partecita de ir revisando qué ocurre a cada nivel dentro de un ciclo o dentro de una ruta. Entonces aquí nada más les vuelvo a recordar, conforme a lo que hemos estado revisando desde la asignatura pasada, los distintos tipos de rutas metabólicas que vamos a abordar, pues son prácticamente los mismos. Tenemos rutas convergentes, donde podemos partir de distintos precursores para llegar a un producto final, rutas divergentes, donde a partir de un solo reactivo inicial generamos o podemos llegar a formar productos muy diversos de rutas diferentes, y tenemos también rutas cíclicas, como son este tipo de ciclos que vamos a estar revisando, en este caso, ciclo de un elemento químico como tal, que tiene participación en diferentes organismos y a diferentes niveles, tanto en formas orgánicas como en formas inorgánicas, ¿sale? Bueno, recuerden, por inorgánico me refiero a que no forma parte de un organismo vivo como tal, no tanto a que tenga o no tenga carbono, sino a que forme o no forme parte de un organismo vivo. Ok, entonces fíjense bien, si consideramos, para empezar, las cantidades de nitrógeno generales que existen a nivel de nuestro planeta que habitamos, ya no digamos del universo, porque recordemos toda la materia que existe a nivel de universo, todo lo que se conoce, pues está incluido dentro de nuestra tabla periódica. Entonces, si nos vamos un poquito a ubicar nuevamente en nuestra tabla periódica, aquí tengo una, ahora sí que es la herramienta de batalla, déjenme abrirla nada más para no cambiar de sitio. Si abrimos nuestra tabla periódica general que por aquí tenemos, pueden ustedes, si la tienen por ahí descargada en aplicación o si gustan buscarle un poquito, pues el nitrógeno lo ubicamos en el número 7, a ver si por ahí se alcanzara a distinguir. Lo tenemos en el número 7, tiene una masa atómica de 14, forma parte de los elementos no metálicos, etcétera. Entonces, con la mera ubicación que tiene en la tabla periódica, y que algunas tablas además traen información adicional, podemos ubicar muchas de sus características. Entonces, es un elemento de los que son más electronegativos, etcétera. Podemos ubicar, de acuerdo al periodo, cuántos orbitales atómicos tiene, de acuerdo al grupo, cuántos electrones de valencia se encuentran en el último nivel energético, etcétera. Entonces, todos esos datos clave, esos datos básicos del elemento, pues justamente nos hacen que sea un poquito más sencillo al menos identificar por características, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Si ubicamos también en la tabla, normalmente los colores con que marcan las letras también nos indican en qué estado lo encontramos. Y ese estado generalmente es estado gaseoso o mayoritariamente. En la naturaleza, en su mayor cantidad, lo vamos a encontrar formando parte de la atmósfera. Entonces, a pesar de ser un elemento que se encuentra dentro de los organismos vivos, la mayoría, la gran cantidad del nitrógeno que existe, al menos en nuestro planeta, va a estar formando parte de la atmósfera. En la atmósfera forma, fíjense bien, casi el 80%
de lo que es la totalidad de los gases. Otra menor cantidad está formada por el oxígeno y en este 1% van incluidos gases como por ejemplo la humedad, es decir, el agua en forma de vapor. Podemos encontrar hidrógeno, podemos encontrar helio, todos los gases inertes, etcétera. Entonces son una muy, muy pequeña cantidad, de ahí que pues, nosotros podamos ser organismos que dependemos del oxígeno. Entonces es una parte importante. Ahora podrán preguntarse, bueno, si hay tanto nitrógeno y es importante para pues, el funcionamiento general del sistema biológico, ¿por qué no dependemos del nitrógeno? Bueno, pues nuestro sistema en realidad está diseñado para poder depender del oxígeno por las características de reactividad que tiene este y por las características de formar algunos tipos de compuestos. Recordemos que una parte clave de lo que se revisa en la asignatura de bioquímica es justamente la cadena de transporte de electrones, en donde a final de cuentas, dentro de la mitocondria y después de una secuencia larga de reacciones químicas que vienen realmente oxidando el carbono, pues justo el proceso de oxidación se llama así por la interacción con el oxígeno y porque los aceptores finales de electrones, desde que consumimos carbono e inhalamos oxígeno, llegan hasta nivel celular a generar esos procesos en los cuales se produzca, en el caso de los organismos como las plantas, por ejemplo, se produzca oxígeno final como un desecho de su metabolismo. Y en el caso de los organismos como nosotros, sea necesario tomar ese oxígeno para realizar toda esa serie de procesos oxidativos que nos lleven a la formación de energía y a la eliminación de dióxido de carbono como desecho. Entonces es un punto clave. Ahora, a pesar de que aquí, pues lógicamente estamos viendo el oxígeno es una menor cantidad, dependemos de este. El nitrógeno está en una mayor cantidad, pero igual se vuelve un elemento súper, súper necesario porque ahorita vamos a ver, participa dentro de diversas moléculas de gran importancia. Entonces, fíjense bien, para transformar ese nitrógeno N2, que es el nitrógeno atmosférico, nitrógeno diatómico, a formas que sean biológicamente útiles, se requiere una gran inversión energética. Entonces, al requerirse tanta energía para poder realizar esa transformación, es decir, tomarlo del aire y transformarlo, internalizarlo a moléculas biológicas, no todos los organismos pueden realizar esta función. Entonces, vamos a identificar. Existen algunos organismos fijadores de nitrógeno que se han identificado a la fecha. Normalmente se genera una relación de diversos tipos. Puede ser que haya una asociación simbionte. Observemos estos organismos que se encuentran aquí, ahorita los vamos revisando. En el caso de asociaciones simbiontes, vamos a tener ahora sí que una relación donde todos ganan. Uno debe de aportar algo, pero la otra parte, el otro organismo, también debe de darle algo que mantenga que esa relación simbionte funcione. Ambos tienen que tener una ganancia. En este caso, para las relaciones simbiontes, las más conocidas son las plantas leguminosas. En este caso, los frijoles son de lo más conocido. Se llega a generar una relación simbionte con estas especies bacterianas. Fíjense bien, los organismos fijadores de nitrógeno principalmente van a ser bacterias. Entonces, tenemos algunos géneros que se conocen como Azorhizobium o Rhizobium, Sinorhizobium, Bradyrhizobium, Photorhizobium, que tienen justo el nombre Rhizobium. Observen que generalmente cuando se les asigna un nombre a los organismos de acuerdo a la función que realizan o al sitio donde se encuentran, pues va relacionado justamente el cómo suena. Entonces, Rhizobium pues nos recuerda un poquito a raíces más o menos, y significa que estos organismos fácilmente los vamos a encontrar unidos a las raíces de las plantas. Entonces, aquí llegamos a tener organismos en los cuales se van a unir a la planta, van a generar esa relación simbionte en donde la bacteria le va a proporcionar el nitrógeno que necesita a través de tomarlo del aire en forma gaseosa.
Y la planta, al producir diversos compuestos, como por ejemplo carbohidratos a través de la fotosíntesis, le puede suplementar a la bacteria eso que no puede producir y entonces ambos ganan y se genera esta relación simbionte. Puede ser que lleguemos a encontrar algunos otros organismos, como de vida libre, que se denominan, es decir, que no necesitan depender de otro para poder existir. Simplemente con su propio metabolismo van a incluir alguna serie de reacciones químicas en donde se pueda llevar a cabo esa fijación de nitrógeno. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas cianobacterias, bacterias aerobias, facultativas, que pueden ser fotosintéticas en el caso de las anaerobias, o no fotosintéticas. Y aquí tenemos estos géneros en especial. Tenemos Anabaena, Clotrix, Nostoc, Azospirillum, Azotobacter. Son bacterias que de hecho quienes lleguen por ahí a trabajar un poquito más en microbiología y especializarse, ahora sí que son las bacterias comunes e incluso llegan a ser los modelos de estudio para algún tipo de reacciones, porque se empiezan a estudiar, empezamos a conocer cómo funcionan y ahora sí que pareciera que es una cadenita en secuencia. Una cosa lleva a la otra y seguimos estudiando y parece que no tiene fin el lograr identificar cómo funciona un organismo fijando o realizando algún tipo de metabolismo. Entonces ya vimos dos. Existe un tipo de asociación simbionte, existe otro tipo de fijación de nitrógeno que va a estar dado por bacterias o microorganismos de vida libre. Y existe otro que ya está un poquito más descrito, que es únicamente con plantas u organismos que son de los géneros Rhizobium, es decir, los que se van a asociar únicamente con las plantas. Tenemos una planta hospedera y tenemos un simbionte específico. Entonces, fíjense bien cómo incluso si nosotros quisiéramos llegar a modificar esas condiciones, por ejemplo, queremos mezclar aquí tenemos un Sinorhizobium que está generalmente unido a la alfalfa y se lo queremos poner, por ejemplo, al chícharo, probablemente no vamos a generar una asociación, porque recordemos, dentro de la gran generalidad de la biología, tenemos ahora sí que esa, pues, ventaja y desventaja. Los organismos llegan a especializarse tanto que solamente con un tipo de planta van a generar una relación simbionte. Digo ventaja porque justamente si son, en este caso, observen, llegan a ser cultivos muy comunes. Tenemos alfalfa, tenemos soya, tenemos frijol, tenemos chícharo. Llegan a ser cultivos que son comunes en ciertas zonas del país, entonces prácticamente las bacterias del suelo tienen garantizado una secuencia en sus ciclos de vida, que van a seguir existiendo y que se van a seguir reproduciendo y que van a seguir teniendo algunos espacios dentro de las comunidades, dentro del ecosistema, en donde van a poder seguir generando esa asociación. Sin embargo, esa misma especialización hace que ahora sí que la desventaja sea que si existe un cambio, una rotación de cultivos, etcétera, podamos observar que prácticamente las especies no se van a adaptar. Puede ser que sí lo realicen, en algunos casos puede ser que no. ¿Por qué? Pues porque ya están tan habituados, tan adaptados a estar únicamente con una especie de plantas que les pueda proveer lo que realmente necesitan, que en el caso de que se haga ese cambio, ya no se genera esa adaptación y entonces llegan nuevas bacterias, se desplaza las especies que normalmente estaban en el ecosistema y podemos generar por ahí algún cierto tipo de cambio. Entonces, tiene ventajas, tiene desventajas, hay distintos tipos de asociaciones, hay bacterias que van a fijar nitrógeno sin asociación y pues tienen por aquí algún otro tipo de mecanismo que vamos a ir viendo. Entonces, fíjense bien, en el caso de los organismos fijadores de nitrógeno que generan asociación con la planta, el género Rhizobium es de los más conocidos. Y aquí tenemos una imagen de qué es lo que realizan. Las plantas, en estas imágenes que tenemos, tienen dentro de sus raíces, observen, casi es en la generalidad de las plantas, van a tener una raíz que se conoce como raíz primaria, que sería esta cosa grande de aquí, esta parte más gruesa de la zona radicular.
Y a partir de esta zona, pues empiezan a emerger muchas otras raícitas laterales de la planta. Entonces, observen, dentro de estas raíces, una raíz normal sería esto que está aquí, es decir, un alargamiento de la zona radicular. Sin embargo, nosotros alcanzamos a ver estas protuberancias que se encuentran aquí. Estas protuberancias se conocen como nódulos, nódulos de las raíces. Y estos nódulos se generan como estructuras en donde van a habitar las bacterias. Es decir, aquí adentro es donde podemos encontrar al montoncito de bacterias que va a estar fijando nitrógeno. ¿Cómo es que esto ocurre? Observemos. Aquí tenemos nuevamente un esquemita en donde tenemos marcados los 3 tipos de asociación que podemos tener. Las bacterias que van a generar nódulos en la raíz, las que son simbiontes, las bacterias que se pueden asociar, pero que no se van a meter a la planta, que pueden estar por aquí cercano y que sí necesitan de la planta, pero que no se van a meter en ella, y las bacterias que son de vida libre, es decir, que pueden estar por acá a los alrededores lejos, fijando nitrógeno, y al liberar ese nitrógeno al suelo, pues la planta ya puede hacer que sus raíces crezcan y tomarlo del suelo. Entonces, en el caso de las bacterias simbiontes, nuevamente Rhizobium resalta como uno de los géneros que genera ese tipo de asociaciones, y en los casos de las bacterias de vida libre, tenemos Azotobacter y tenemos, por ejemplo, aquí a Clostridium como ejemplo. Entonces, vean, dentro de este tipo de bacterias, vamos a tener algunas que van a generar diferentes formas químicas en las que podemos encontrar el nitrógeno. Ya dijimos, nitrógeno en la atmósfera va a ser nitrógeno diatómico. Aquí lo tenemos marcado en estas bolitas azules, en estos circulitos. Nitrógeno diatómico gaseoso en la atmósfera. Vamos a tener bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Qué van a hacer? Van a tomar este nitrógeno diatómico y lo van a internalizar para convertirlo en amonio. Aquí tenemos nuestra forma del amonio, NH4+. Recuerden, tiene un protón extra. Si le quitamos un hidrógeno, que sería ese protón, si le quitamos un hidrógeno nos quedaría NH3, que es el amoníaco. Entonces, ¿qué hacen las fijadoras de nitrógeno? Llevan el nitrógeno diatómico hasta amonio. Tenemos otras bacterias que se conocen como bacterias amonificantes. Es decir, vean la diferencia. Las fijadoras van a tomar el nitrógeno aéreo para convertirlo en amonio. Las bacterias amonificantes van a tomar el nitrógeno que se encuentre disponible alrededor en la materia orgánica, es decir, que ya no sea nitrógeno gaseoso, pero que sí se encuentre a sus alrededores a partir de la materia orgánica del suelo. Entonces, toman ese nitrógeno de la forma química en la que se encuentre y lo transforman de igual forma a amonio. Esta sería la primera parte, ahora sí que del proceso de fijación de nitrógeno. Modificar, y la primera forma química que se genera es el amonio. Para las plantas y en general para los seres consumidores posteriores de la cadena, el amonio no es una forma útil, es decir, no vamos a poder consumir amonio como tal y pensar que nuestro organismo lo va a transformar a una forma que sea, por ejemplo, parte de las proteínas. Eso sería muy, muy complicado. No estamos diseñados para tratar con esa forma química. Entonces, tiene que aparecer un segundo grupo de bacterias. En este caso, vean la secuencia. Si el nitrógeno viene por este camino, aparecen las bacterias fijadoras de nitrógeno y luego viene este segundo grupo que se conoce como bacterias, nitrificantes. El mismo nombre nos dice, van a convertir esta forma de amonio en nitratos o incluso en nitritos, nitratos o nitritos. Recuerden que aquí de qué va a depender, pues de la forma química del nitrógeno, de cuántos electrones están compartiéndose al generar el enlace con el oxígeno. Entonces aquí vamos a tener bacterias nitrificantes que van a transformar a nitratos o nitritos. Una vez que se transformaron en nitratos o nitritos, entonces sí, las plantas tienen esa capacidad de absorberlo.
Es decir, si en el suelo existe, observen aquí, si existe humus que tiene mucho, mucho nitrógeno, pero en formas químicas diferentes a nitrato, a la planta le va a importar un cacahuate que esté cercano el nitrógeno, no puede tomarlo. Su estructura no permite que el nitrógeno entre de esa forma. De igual manera, podemos tener las grandes cantidades que existen normalmente en la atmósfera de nitrógeno y a la planta igual no le interesa porque no tiene la capacidad de absorberla a través del sistema aéreo en forma gaseosa, así como hace con el dióxido de carbono. Entonces, cada organismo tiene metabolismos, tiene partes de sus rutas metabólicas específicamente diseñadas para poder generar estos cambios de nitrógeno. Entonces, vean, hasta aquí necesitamos que las plantas tengan nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque las plantas, siendo productores primarios, van a ser los primeros organismos que transformen ese nitrógeno a formas orgánicas dentro de su organismo y que permitan que a partir de su consumo posterior por los consumidores primarios, secundarios, terciarios o el que se les ocurra, puedan asimilar ese nitrógeno. No podemos nosotros tampoco respirarlo e internalizarlo y que forme parte de nuestras proteínas solamente por el proceso respiratorio. No se puede. Entonces necesitamos consumirlo. Pero si ni las plantas ni los animales inferiores, recuerden aquí inferiores otra vez, me refiero a que son menos complejos, no a que sean realmente inferiores a nosotros, a que son menos complejos. Si ni las plantas ni los animales inferiores consiguen asimilar esas cantidades de nitrógeno necesarias, pues nosotros en la dieta diaria no vamos a tener el suplemento adecuado de nitrógeno y con ello vamos a empezar a tener complicaciones. Más adelante las vamos a ver. Entonces, fíjense bien, somos parte de una secuencia, somos parte de un ciclo en el cual el nitrógeno, a partir de esas grandes cantidades aéreas, pasa primero a ser amonio, pasa posteriormente a ser nitrato, y en esta forma se internaliza en las plantas. Aquí sí. Ahora, si observamos, existe un tercer tipo de bacterias. Recuerden, estamos siguiendo esta secuencia. Bacterias fijadoras, luego nitrificantes, y aparece un tercer tipo de bacterias que son bacterias desnitrificantes. ¿Qué significa? Pues que de tener nitratos o nitritos, estas bacterias los van a tomar y van a devolver el nitrógeno al ambiente. Parte de su metabolismo, ahora sí que como nosotros tomamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, estas bacterias desnitrificantes toman nitrógeno, toman nitratos y lo devuelven como nitrógeno diatómico. Entonces, de esa forma, nosotros podemos observar aquí un pequeño ciclo o una parte de la totalidad del ciclo que vamos a continuar viendo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos, de las bacterias y del proceso inicial de fijación? Déjenme salgo para ver si hay manitas. ¿Alguna duda? Todo bien, maestra. Ok. Bueno, entonces continuamos con esta parte. Entonces, fíjense bien, ¿cómo se forman los nódulos? Aquí nos vamos a enfocar un poquito en las bacterias simbiontes, es decir, las que van a generar esas estructuras tipo globito en las raíces de las plantas. Observemos, aquí tenemos pues dos esquemas, realmente representan lo mismo o más o menos lo mismo, solo que en este caso pues se ven bastante más bonitas. Igual les voy a subir estos dos libros de los cuales nos estamos basando. Uno es Bioquímica, Principios de la Vida, me parece, o Fundamentos de la Vida. Ahorita se los cargo. Y el otro es el TAIS, el libro que, para quienes ya estuvieron con nosotros, es el libro que nos habla sobre fisiología vegetal. Me van a decir, pero esto es bioquímica del nitrógeno, ¿por qué estamos viendo fisiología vegetal? Porque justamente algunos procesos, como es esta parte, son específicos para las plantas y entonces la forma en que desarrollan el tema en este libro, que es un poquito más especializado, pues nos da ahora sí que un poco más a profundidad los temas. Entonces les dejo los dos libros para que cualquiera que quieran revisar lo chequen, pueden revisar en ambos, viene la información bien descrita, en el de fisiología viene un poquito más a fondo esta parte del ciclo del nitrógeno en cuanto a fijación en el sistema radicular,
porque pues lógicamente tiene el enfoque de plantas, ¿sale? Entonces, en esta parte de formación de nódulos vamos a observar este primer esquema que tenemos del lado izquierdo. Las raíces de las plantas tienen una estructura en la cual, de hecho, déjenme ver porque esa estructura no se las puse, déjenme ver si aquí me deja abrir. Porque ya tenía, discúlpenme, muchas páginas abiertas y creo que por eso, de hecho, se me reinició el equipo porque teníamos muchas páginas abiertas. Déjenme ver, creo que aquí tenemos una imagen de las raíces de las plantas. Déjenme ver. Para que se den una idea de lo que estamos hablando y no solamente si aquí está. Ok, fíjense bien. Me voy a pasar un poquito para acá. Si nosotros tomamos una raíz de la planta, por ejemplo aquí, observen primero esta imagen. Las plantas tienen sistemas muy diversos. Primero, si la clasificamos, vamos a encontrar un sistema aéreo formado por tallo, hojas, flores, frutos en etapas de maduración, en etapas reproductivas. Si tomamos del suelo hacia el interior, encontramos con un sistema radicular que además puede ser variable. Hay tipos de plantas que van a tener raíces de este tipo. En este caso nos manejan una caña de azúcar, en este caso una alfalfa, y podemos identificar distintas formas. Una raíz principal, que esa es casi generalizada en todas las plantas, a menos que llegue a tener algún tipo de lesión mecánica y se rompa, pero en la generalidad tenemos una raíz principal y posteriormente una serie de raíces que pueden ser raíces laterales, como es el caso de aquí de la alfalfa, es decir, que salgan de la raíz principal, que salga una y luego más abajo otra y más abajo otra. Podemos llegar a tener lo que se conoce como raíces adventicias, es decir, que no van a salir de la raíz principal, sino de zonas un poquito más arriba, que son como la parte inicial del tallo. Ahora, si ya nosotros tomamos una raíz, la que sea tanto principal como adventicia o lateral, vamos a realizar un corte. Recuerden, pues somos tridimensionales, las raíces son como un cilindrito, yo creo que todos las hemos observado en alguna planta. Si le realizamos un corte longitudinal, un corte sagital a la raíz, estaríamos viendo una estructura más o menos de este tipo. Fíjense bien en plantas vasculares. Recuerden que dentro de la biología tenemos una gran diversidad de organismos y muchas plantas, como por ejemplo los helechos, no son plantas vasculares, son plantas un poquito más primitivas. Entonces, en el caso de las que ya presentan una vasculatura como tal, es decir, un sistema ahora sí que circulatorio para su organismo, encontramos esto que está aquí marcado al centro como gilema, es decir, por donde va a subir, por estas células, donde va a subir el agua y los nutrientes tomados del suelo. Encontramos esta partecita de aquí que es azul, estas cositas como una única capita azul, que sería el floema, que serían los tejidos por los cuales el agua, los nutrientes y compuestos de desechos van a viajar en ambos sentidos. ¿Por qué en ambos sentidos? Pues porque la planta, lógicamente, lo que está produciendo de fotosíntesis en las hojas necesita distribuirlo a todo el sistema, incluidas las raíces. Entonces tenemos una vasculatura que va de la parte inferior a la superior, jalando agua y nutrientes, y otra que va en doble sentido, llevando tanto nutrientes producidos como productos de desecho. ¿Sale? Entonces, son las dos partes principales. Pero nos interesa para ahorita identificar que después de que pasamos estas dos capas centrales, que de hecho, si nosotros observamos esto, que sería pues la mitad del cilindro, podemos observar que en realidad pues son círculos, ¿no? Círculos concéntricos que se van engrosando conforme la planta va creciendo. Si observamos la generalidad de la estructura de una raíz, podemos ver que existen también estas estructuras, estas capas más cercanas a la orilla, que se conocen así como las capas de la piel, endodermis, córtex y epidermis. Observen, aquí está marcado, epidermis sería la capa más externa.
Ahora, a partir de la epidermis, nosotros podemos encontrar estas proyecciones, estos pelitos, se conocen como pelos radiculares. Así como nosotros que tenemos vellitos, las raíces de las plantas tienen pelos radiculares. ¿Para qué les sirven? Observen, cuando una célula de la epidermis se alarga, el espacio que tiene disponible para poder generar una búsqueda de agua o de nutrientes, esa superficie pues resulta ser mucho más grande. Entonces lo que vaya detectando el pelo radicular pues va a generar algún tipo de señales o va a permitir que haya una mayor zona de absorción de agua, de nutrientes, y eso manda señales a la planta para que, por ejemplo, si el pelo está detectando que hay más fósforo, más nitrógeno, más oxígeno hacia cierto lugar, pues las raíces, si lo necesita la planta, se van a ir modificando para ir creciendo hacia el sitio en donde hay más nutrientes. ¿Sale? Entonces son algunas estrategias que generan las plantas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque ya identificamos que hay una epidermis, luego un córtex, luego la endodermis y luego los tejidos vasculares de la planta. Entonces, aquí es únicamente que conozcan la morfología. Tenemos por aquí, si se fijan, algunas otras zonas marcadas que son muy interesantes, pero pues ya quien se especialice o quien guste entrarle un poquito a la parte de identificación de estructuras y metabolismo o comportamiento de las raíces de las plantas, pues ya tendrá que profundizar un poquito más en este tema. Entonces, fíjense bien, me voy a regresar ya que ubicamos esta estructura general de las raíces. Aquí en la formación de nódulos tenemos una representación de lo que sería justamente esa formación. Yo les acabo de decir, los pelos radiculares, pues le van a servir a la planta para poder tener una percepción de qué hay en el ambiente cercano. Pero también la planta comienza a secretar algunos compuestos al medio ambiente, porque dijimos en el caso de las comunidades bacterianas o de hongos que circundan a la planta, le pueden dar un beneficio, entonces la planta para obtener ese beneficio pues también les tiene que dar algo. Y ese algo, si se fijan, llegan a ser algunos tipos de moléculas, como en este caso marcan aquí, lectinas y flavonoides, lectinas y flavonoides. Entonces, aquí tenemos algunas que nos dicen van a ser como receptores de la planta. Los va a tener ahí en la superficie como en espera de que algo llegue o de percibir algo que pueda unirse a estas moléculas. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a tener bacterias, aquí está, esta capsulita estaría marcada como una bacteria formadora de nódulos, aquí dice que tiene genes formadoras de nódulos, y esta bacteria en la orilla, en su membrana o en su pared, van a empezar a secretar polisacáridos de las capas externas. Estos polisacáridos van a percibir a las lectinas y entonces, al percibir, lo que van a hacer es iniciar la formación de un nódulo. Observen aquí esta formación, esto es justo lo que se ve más bonito. Aquí tenemos, por ejemplo, el pelo radicular que apenas va creciendo. Percibe el montón de bacterias, percibe a las rizobias, que a través de la interacción de estos polisacáridos, que son carbohidratos, con otro tipo de moléculas, va a generar que este pelo se alargue y se curve. Y se curve de tal forma que parezca que como que las quiere abrazar. Entonces, como que las quiere proteger. ¿Por qué? Pues porque le van a dar algo. Ya a través de la evolución, la planta ya distingue que estas son bacterias benéficas. Y la bacteria, pues tampoco se va a resistir porque la planta le va a dar lo que necesita. Entonces, pareciera que las abraza, se genera en esa curvatura un proceso de infección por el cual las bacterias, pues recuerden, se van reproduciendo y se van internalizando. Ya estamos aquí en las células de la epidermis, que sería la capa más externa, rompen o atraviesan la primera barrera y se internalizan más a las células del córtex, y una vez en las células del córtex se empieza a generar esta infección. Entonces, si nos vamos para acá,
Aquí tenemos, ya se internalizaron, ya están en las células del córtex y lo que se genera es la formación de un nódulo, que son estas estructuras como bolitas, como tumores que parecieran tener las plantas. Y entonces lo que vamos a tener son estructuras de este tipo, en donde sabemos que la planta ya está infectada de bacterias, pero el hecho de ver estos nódulos no quiere decir que la bacteria, que la planta esté enferma, sino que la bacteria le está suministrando las cantidades que necesita de nitrógeno y con ello pues está contribuyendo a que el ciclo se mantenga. Entonces no es realmente, aunque sí se conoce como una infección, porque un organismo bacteriano se internaliza, no es precisamente una infección patógena, sino es una infección simbionte, en donde ambos están obteniendo un beneficio de generar este tipo de formación. Ahora, dentro de todos los organismos que tienen esas características de fijación de nitrógeno, vamos a tener este complejo característico. Prácticamente para todos los que fijen nitrógeno, se requiere el complejo nitrogenasa. En las bacterias que dijimos que son fijadoras y en las bacterias que son de vida libre y en las bacterias que van a hacer el cambio de humus a amonio, prácticamente en todos se requiere este complejo nitrogenasa. En todos se ha descrito y de hecho a la fecha pues no está realmente tan bien estudiado como ocurre. Todavía falta mucho por distinguir. Pero hasta lo que sabemos aquí, tenemos esta reacción química que, otra vez retomando un poquito la secuencia de metabolismos que venimos viendo, cada tipo de metabolismo, por ejemplo, si se acuerdan por ahí un poquito de la glucólisis, tenía una reacción general en donde mencionábamos, pues es el paso de glucosa hasta piruvato con la aportación de tantas cantidades de ATP y como producto sale tanto ADP y también de inicio meto fosfato y al final sale fosfato inorgánico, etcétera. Entonces, una reacción general nos va a marcar qué es lo que están haciendo las bacterias. En este caso, vamos a necesitar el complejo nitrogenasa, que es este de aquí, es un complejo formado por dos subunidades, por así llamarle, por dos formas que necesitan forzosamente unirse para funcionar. Recuerden, no todas las proteínas, como veíamos ayer, no todos los complejos tienen estructura cuaternaria. En este caso sí, se requiere esta estructura cuaternaria, se requiere que estos dominios, que estas formas de cadenas sencillas estén unidas. Si observamos, la primera parte, en este caso, estaría formada por dos subunidades, que son estos círculos que están marcados como en rosa, y en el caso del segundo dominio, la segunda subunidad que se une, sería este rosa de arriba, este rosa de abajo, y estos dos pequeñitos que están aquí en medio. Entonces, aquí tenemos un complejo formado por varias subunidades que necesitan forzosamente unirse para funcionar. Si están separados, aunque tengamos toda esta primera parte junta y toda esta también unida, pero no están en conjunto cercano, es decir, no están funcionando como complejo, así tengamos mucho de esta primera parte y mucho de esta, no van a funcionar, no son funcionales. Entonces, fíjense bien, en el caso del complejo nitrogenasa, tenemos aquí nuestra reacción general, partiendo de nitrógeno atmosférico, es decir, de nitrógeno diatómico. Y vamos a requerir movimiento de protones. Acuérdense otra vez, les vuelvo a mencionar, como ya hemos visto desde hace mucho, siempre que se mueven protones, siempre que vemos que hay un aporte o que se necesitan, forzosamente vamos a tener un movimiento de electrones, entonces va de la mano. Necesitamos 8 protones, igual tienen que estar presentes 8 electrones. Y en este caso vamos a tener la necesidad o el aporte de 16 moléculas de ATP. Entonces aquí otra vez retomando contenido de la asignatura anterior es cuando nos empezamos a dar cuenta por qué era necesario la producción de ATP en el organismo. Mencionábamos mucho, para cada reacción química que se necesite se ocupa energía. Para cada parte del proceso, para si queremos movernos, bueno, en el caso de nosotros, si queremos movernos, si queremos caminar, correr, nadar,
pensar, tomar una clase, hablar, etcétera, necesitamos energía. Aquí estamos hablando de bacterias y de plantas que no van a correr, ni a nadar, ni a hablar, pero tienen muchísimas otras funciones metabólicas que necesitan energía. Y entonces aquí es donde empezamos a ver, pues, de dónde obtuvieron esa energía, pues de las rutas metabólicas que ya revisamos en asignaturas previas, de generar fotosíntesis, en el caso de bacterias, de generar algún otro tipo de proceso metabólico, obtienen su energía y ahora esta energía necesitamos invertirla para seguir generando partes del metabolismo que, por ejemplo, mantienen esta simbiosis. Entonces, observen bien, tenemos nuestra reacción general, requiere nitrógeno, requiere protones, electrones y ATP. ¿Qué vamos a obtener al final? Vamos a obtener dos moléculas, porque vean aquí están entrando dos nitrógenos, necesitamos dos moléculas, en este caso de amoníaco, se van a liberar una molécula de hidrógeno diatómico y estos 16 ATP que entraron como trifosfato se van a ir como difosfato, es decir, con el aporte energético de la ruptura de un fosfato, va a ser la energía necesaria para que el complejo funcione. Y entonces voy a tener finalmente esos 16 fosfatos libres. ¿A dónde se van? Acuérdense que nada se pierde dentro de las células, son súper eficientes. ¿A dónde se van? Pues a donde se ocupen. Si ese fosfato que se liberó aquí se vuelve a necesitar más adelante o se vuelve a necesitar en otra ruta, dígase glucólisis, dígase gluconeogénesis, dígase ciclo de Krebs, dígase cadena respiratoria, cualquier otro donde se esté necesitando fosfato inorgánico, recuerden, moléculas energéticas tienen que estar presentes y fosfato tiene que estar presente para seguir permitiendo ese movimiento energético de unión de grupos fosfato y de separación de los mismos para generar esa liberación de energía necesaria. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación general de la fijación del nitrógeno. Ahora, ¿cómo funciona este complejo nitrogenasa? Vean, la primera parte es una proteína que va a necesitar hierro y la segunda, esta parte de acá, va a ser una proteína que necesita hierro y molibdeno. Y entonces aquí empezamos a observar elementos químicos que no habíamos visto previamente, que no son tan comunes dentro de lo que normalmente ubicamos como funcionamiento general de los elementos formadores de la materia viva. No está dentro del famoso CHONSP, pero es necesario, es indispensable en algunos organismos, es decir, si no tenemos molibdeno, en el caso de estos organismos fijadores, la proteína no va a ser funcional. Y entonces, un elemento que no es tan común, ahora se vuelve indispensable. Ahora entonces, observemos bien. Vamos a necesitar algunas otras moléculas, como las ferredoxinas, reducidas y oxidadas. Aquí está abajo el aporte energético y vean qué es lo que va a ocurrir. Vamos a tener una circulación, por así decirlo, es decir, el movimiento de electrones va a ocurrir de manera que aquí tenemos de inicio nuestro sustrato, que va a ser el nitrógeno atmosférico, y nuestros 8 protones. Esto se va a internalizar aquí, observen con qué se está uniendo. Se está uniendo con una parte de la proteína que tiene molibdeno y hierro reducido. Ese transporte de electrones va a hacer que aquí, en esta zona, esta parte de la proteína, esta parte de la enzima, haga un recambio y estos protones, este hidrógeno, se una con el nitrógeno, de manera que se forme el amoníaco y se liberen hidrógenos diatómicos, es decir, ¿en dónde va a ocurrir? En la parte de la proteína que tiene hierro y molibdeno. Ahora, recordando aquí un poquito, ¿por qué tiene que funcionar en conjunto? Pues porque este aporte que está teniendo el nitrógeno no podría ser funcional si no estuviera unido a esta parte. Si se acuerdan, en muchos ciclos se requiere ahora sí que se regeneren las partes de la proteína funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona que está reducida,
al generar este cambio, al generar esta reacción, la zona va a quedar oxidada. Se transporta a la siguiente subunidad, pero para volver a generar ese cambio a la reducción, necesita interactuar con esta primera parte de la proteína. Entonces, en esta parte, lo que vamos a tener es hierro reducido que interactúa con esta zona molibdeno-hierro oxidado y vuelve a reducirse. Pero si este que está reducido interactúa con este, va a cambiar a oxidado. Y cuando cambia a oxidado, para volver a generar esa reducción, necesita el aporte energético. Es decir, aquí es donde entra el ATP, sale el ADP, sale el fosfato inorgánico y el hierro que se encontraba en forma oxidada va a cambiar a forma reducida con la participación de moléculas adicionales, ferredoxina reducida que va a cambiar a ferredoxina oxidada. Y entonces, si se fijan, pareciera como un engrane. Vamos a empezar aquí, pero esta parte, este nitrógeno, va a generar ahora sí que se vayan moviendo estos ciclos, este hacia acá y este otro hacia acá y este otro hacia acá. O sea, pareciera ser como que el engrane, una parte va moviendo la otra y va moviendo la otra. Si no están coordinados esos complejos, pues no vamos a tener finalmente cómo generar este cambio, cómo generar el paso o la unión de nitrógeno e hidrógeno a formar amoníaco, en este caso, ¿sale? Entonces, esta sería la primera parte en donde tenemos el funcionamiento del complejo nitrogenasa como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, dudas o comentarios? Creo que no, maestra. ¿No? Ok, entonces, fíjense bien, les voy a dejar la primera, pues el primer trabajo, ejercicio de nuestro tema, que va a ser identificar, van a ser 3 lecturas, una es más como una nota del periódico, pero son 3 lecturas del por qué este proceso de fijación de nitrógeno ahora tiene una implicación industrial bien interesante. Entonces, se los voy a dejar, les voy a colocar aquí una asignación con las lecturas que deben de revisar y un formulario para que respondan, ¿sale? Entonces, para que ahí lo vayan revisando a lo largo del fin de semana. Ok, chicos, entonces, si no hay dudas ni preguntas, pues aquí dejamos nuestra sesión del día de hoy y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿sale? Que tengan bonito fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Bonito fin. Bye, chicos. Gracias, maestra.